Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y tenemos el placer de tener una vez más al profesor, al universitario y economista destacado, y no voy a contar los lugares donde ha estado y algunas de las cosas contables que ha hecho. Las que no se pueden contar tampoco las contaremos, y creo que no debe tener muchas que no se puedan contar, pero igual no las contaremos. Tenemos a don Denis Meléndez, y la última actividad que tuvo don Denis en la Universidad de Costa Rica fue director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, y cuando él se fue yo era el suplente, y entonces como portero suplente entré a la cancha cuando él se fue, y estuve como 4 meses en la espera de que viniera el nuevo director. Pero no vamos a hablar de eso, y tal vez, sino que vamos a pedirle a don Denis, una vez que explique yo por qué estoy usando mi cubrebocas Chapín. En realidad lo estoy usando porque yo creo en que no es cierto que la pandemia pasó. Algunos, el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Alemania y algunos otros, pese a que estoy seguro que tienen excelentes cuidados, se han contagiado, y se han contagiado en el segundo semestre de 2022, de manera que yo sí creo, afortunadamente el BUD de la Universidad de Costa Rica pide que usemos mascarilla en las actividades de la Universidad de Costa Rica. La mayor parte, o aquellas en que yo participo, se usa, y yo creo que lo que la ciencia nos ha enseñado sobre las medidas de cuidado, y en este caso está muy a la mano de nosotros, me parece importante, y por eso la usé. Pero en el resto de la conversación, como vamos a hablar de servicios públicos, les haré el servicio público de no usar más la mascarilla. Por favor, don Denis, y gracias por estar en el programa una vez más. Saludos, don Juan Rafael. Mucho gusto, desde luego, estar en este programa. Ya he estado varias veces y siempre es un placer y un gran honor para mí participar en él. En esta ocasión me has pedido conversar, o que conversemos sobre el tema de la regulación de los servicios públicos en Costa Rica, y sobre todo un tema muy específico sobre la regulación de los servicios públicos, que tiene que ver con el impacto que la regulación tiene para los usuarios. Existe a veces la idea entre muchas personas de que la regulación en Costa Rica es tan deficiente que a lo mejor sería preferible renunciar a ella y dejar que los servicios anden simplemente a lo que determine el mercado. En este sentido, pues yo creo que la primera respuesta que uno debería dar a esto es que efectivamente la regulación es imperfecta en Costa Rica y en todos los países en donde se hace regulación. Lo ideal sería que los precios que se establezcan de los servicios públicos respondan a lo que sería el precio que determina el mercado en condiciones de competencia. Pero lamentablemente las condiciones de competencia no siempre, o diríamos casi nunca, se dan, y mucho menos en los servicios públicos. Los servicios públicos en general, y especialmente en Costa Rica, están
fuertemente influidos por poder monopólico. Es decir, hay elementos de carácter monopolístico que tienen los operadores, y cuando hay algún grado de control monopólico sobre los servicios, el principal perjudicado es el consumidor, porque entonces el equilibrio que buscará un operador de servicios públicos es uno que más le conviene a él, tratar de maximizar el precio de modo que venda una menor cantidad, pero que le genere mayores utilidades. Dado que esto es inconveniente, pues entonces hay que buscar alguna forma de regulación, con todo y las imperfecciones. Hace algunos años, por ahí del año 2016, me tocó participar en un seminario de Ocinermin en Lima, Perú, en donde uno de los participantes presentó un estudio muy interesante sobre la regulación de los servicios públicos en varias partes del mundo. Él tomó un estudio realizado para el G20, para el grupo de los países más desarrollados del mundo, en donde se hacía una clasificación de los tipos de regulación que había. Desde luego se determinó que países como Inglaterra, Francia, Alemania son los países que tienen los mejores sistemas de regulación. Y esto porque son los sistemas que se aseguran de que haya el menor poder de captura regulatoria por parte de los regulados. ¿Qué es la captura regulatoria? Resulta que cuando hay algún sistema de regulación, los que son regulados tienden a meterse con el regulador para tratar de influir en él de modo que les favorezca en la fijación de tarifas. Entonces, fijándose principalmente en ese detalle, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional de la regulación y la operación de los mercados, se llegó a determinar una cierta clasificación, desde luego imperfecta para todos los países. Este economista regulador de Perú hizo el mismo análisis que se hizo para el G20, extendiéndolo a varios países de Latinoamérica. Y nos pidió a diferentes participantes, a través de cuestionarios y solicitud de información, que le aportáramos los detalles que él necesitaba para hacer esa clasificación también para otros países de América Latina. Y en esa clasificación, él llegó a determinar que los mejores sistemas de regulación en Latinoamérica eran, en primer lugar, el chileno, en segundo lugar, en Uruguay. Y esos estaban dentro del rango que el estudio original llama de protección de los derechos de los consumidores. O sea, esos países mantienen un grado de control importante sobre los derechos de los consumidores. Pasando al otro lado, los que desprotegen a los consumidores y los que más bien tienden a cargarle la mano en contra, en primer lugar aparece Colombia como uno de los que menos lo desfavorece. Y en segundo lugar, después de Colombia, Costa Rica. Quiere decir que Costa Rica no está tan mal a nivel latinoamericano. Estamos en segundo lugar, bueno, en tercer lugar, después de Uruguay, Chile y Colombia, pero estamos en la parte negativa. Estamos en aquella parte en donde efectivamente esa sensación que tienen los usuarios de que la regulación parece injusta tiene alguna justificación. Pareciera que efectivamente hay razones para creer que nuestro sistema necesita mejoras y necesita mejoras muy importantes. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se determinó que el sistema costarricense tiene fallas? En primer lugar, hay un problema en nuestra legislación, y es que la ley que regula los servicios públicos se nos quedó rezagada a la primera mitad del siglo XX. O sea, seguimos con los sistemas de regulación que se usaban allá por 1950, que era básicamente lo que se conoce como la filosofía del servicio al costo, y bajo la creencia de que es posible determinar
cuál es el costo mínimo de prestación de los servicios, entonces calcular cuáles son los elementos que constituyen ese costo y con base en eso determinar las tarifas. Pero ese sistema que se conoce como cost plus tiene múltiples problemas, entre ellos que efectivamente no hay un solo costo en la economía, sino que depende de la calidad del operador, depende del tipo de funcionamiento que tienen esos servicios en la economía y muchas otras variables. Consecuentemente, esos sistemas han ido evolucionando en el mundo y en Costa Rica nos quedamos solamente con ellos. Y la ley que se redactó, incluso la actualización que se hizo en el año 2008, todavía mantuvo esos problemas. Y esos problemas vienen de dos principios básicos incorporados en la ley. Uno de ellos es lo que se conoce como el principio del servicio al costo, que ya lo mencionamos, que es básicamente suponer que se puede determinar cuál es el costo más eficiente para prestar un servicio. Y eso no es cierto. Eso no se puede determinar. Consecuentemente, lo que eso significa es que le estamos diciendo a los operadores, por ejemplo, a los prestadores de servicios de autobús, a los generadores eléctricos o a los prestadores de servicios de agua o de combustibles, que con base en sus costos de producción nosotros le vamos a fijar los precios. Pero resulta que cuando los operadores dan sus costos de producción, muy fácilmente se les van inflando. Se les van inflando por varias razones. Una, porque efectivamente tienden a ser ineficientes, porque no se van a preocupar por mejorar la calidad de los servicios, ni mejorar, ni disminuir los costos que tienen esos servicios, si saben que de todas maneras se los van a compensar en la tarifa. Ahí no hay ningún estímulo. Y el otro problema que tiene, que es muy serio en el caso de Costa Rica y que es uno de los pocos casos en el mundo en donde existe, es que hay un artículo en la ley que dice que el regulador le debe garantizar el equilibrio financiero a los prestadores de los servicios. Ya te vi, don Rafael. Estaba hablando más de la cuenta. No, don Denis, el canal tiene unos mensajes para las amigas y amigos, pero vamos a dejar en duda a las amigas y amigos de cuál es exactamente este segundo criterio. Quédense, porque si no nos enteran con la claridad que don Denis habla de este segundo problema. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando, escuchando a don Denis Meléndez, quien ustedes podrían adivinar, yo no lo dije, que anduvo mucho en el tema de la regulación, o sea, trabajó en ARECEP y para mi gusto lo hizo muy bien. Don Denis entendía, y vean que explica muy bien, entendía las cosas. Cuando se creó ARECEP, estoy seguro que había gente muy buena gente, pero aunque algunos amigos míos no economistas se preguntan a veces para qué sirve la economía, sirve para entender algunas de las cosas que don Denis explicó. Y uno de los temas en que los servicios públicos es importantísimo, no quiero meterlo en ese tema, sino que lo voy a decir yo, es que con excepción, por ejemplo, del servicio de autobuses San José Heredia, donde hay 3 opciones, lo típico es que solo haya una. Si ustedes o si ustedes quieren ir en tren entre San Pedro de Montes de Oca y Heredia, solo hay una, no solo un horario acotado, sino que solo hay un ferrocarril que sirve eso. A eso le llaman los economistas, y no me quiero meter en esos temas, porque don Denis lo ha hecho muy bien en no usar términos de la profesión, monopolio, y donde hay monopolio
se dan muchos problemas y el que no entendió bien las cosas influyó sobre los legisladores para que quedara en la ley la idea de servicio al costo, y cuando alguna gente pensamos que no entendía, él decía que los que no entendíamos éramos nosotros. No me estoy peleando con este señor, que sí se peleó conmigo, pero no es importante, sino que es muy importante ese tema del servicio al costo. Pero, como decía don Denis, hay un segundo problema. Por favor, cuéntenlo y explíquelo también como usted explica, don Denis. Sí, claro. El segundo problema que tiene la ley y que necesita ser modificado es un principio. Ya hablamos del que el principio del servicio al costo es un principio demasiado etéreo y que se presta para muchos problemas, porque, como ya lo dije, eso significa que el operador no tiene que preocuparse por ser eficiente porque todos los costos se los van a reconocer. Pero el otro principio es aún peor, es el principio de equilibrio financiero de los prestadores de los servicios. Eso sí, la ley dice que ARECEP debe fijar las tarifas de manera que le garantice al operador de un servicio público que siempre va a tener utilidades en sus operaciones normales. Bueno, eso es una concesión enorme que a todos nos gustaría tener. Es decir, que no importa cuál sea la forma en que yo manejo mi negocio, me van a fijar tarifas de manera que me van a garantizar que yo tenga equilibrio en mis finanzas. Bueno, eso evidentemente lo que hace es que los operadores tengan un negocio absolutamente redondo, porque se les garantiza no solamente los costos, se les garantiza las utilidades, y si algo pasa por cualquier razón, también se les garantiza que las tarifas se van a equilibrar para garantizarles que siempre tengan esas ganancias. Los países que han desarrollado mejor su regulación están libres de estos dos principios, porque obligan a los operadores a someterse a ciertos patrones de eficiencia, y consecuentemente eso hace que estos operadores tiendan a buscar cómo disminuir los costos de operación, tiendan a buscar cómo obtener cierto tipo de utilidades de lo que llaman los economistas de economías de escala, y además utilidades de economías de ámbito. En Costa Rica, eso de las economías de escala, resulta que lo vemos, sí, en ciertas líneas de autobuses. Resulta que la ley dice que, por ejemplo, un prestador de servicios de autobús, como ya mencionó don Juan Rafael Vargas en este caso, un solo prestador no puede tener más de 3 rutas de servicio público de autobuses. Pero resulta que nos encontramos que hay operadores que a través de diferentes trucos tienen 26 y 27 rutas distintas. Bueno, eso va contra la ley, pero a la vez les permite a estos operadores tener eso que se llaman economías de escala, porque al final de cuentas estos operadores tienen una serie de servicios que se los prestan a las 26 rutas, y eso hace que tiendan a ser más eficientes. La desventaja de esto es que eso son utilidades, pero exclusivamente para el operador. Esas utilidades, esos beneficios nunca le llegan al usuario, porque al usuario se le fijan las tarifas tomando los parámetros de la empresa más ineficiente. Consecuentemente, aquellos que son más eficientes tienen las mismas tarifas, y consecuentemente esos operadores obtienen utilidades cada vez mayores. Y otras son las economías de ámbito, es decir, que estos grandes operadores pueden desarrollar otras actividades paralelas. Bueno, vemos que algunas de estas empresas grandes tienen terminales en donde tienen farmacias, tienen estaciones de servicio, tienen ventas de comida, etcétera. Eso es lo que se llama economías de ámbito, porque a la vez, aprovechando que ahí se da la llegada de una
gran cantidad de pasajeros aprovechan eso para obtener también otras utilidades, o bien algo tan simple como el hecho de poner publicidad en los buses. Bueno, esas son economías de ámbito. Pero nada de esto va en beneficio de los usuarios, todo queda en beneficio de los prestadores de los servicios. Bueno, estos temas en la ley hay que modificarlos y eso no tenemos que ponernos a inventar la pólvora. Fijémonos en un caso como el caso chileno o como el caso uruguayo, en donde ya al no depender de esos dos principios se pueden utilizar otros mecanismos de regulación, como por ejemplo lo que llaman el benchmarking, es decir, fijarse en la forma en que hacen otros los mismos negocios para ver cómo es que debemos pedirle a los operadores locales que lo hagan. Porque de esa manera, entonces, si el operador quiere gastar más de la cuenta, se le puede decir, mire, no, pero es que tenemos estos otros casos en donde no es necesario incurrir en esos costos. O hay otros, como el caso chileno, en donde se dan lo que llaman los contratos de gestión. Bueno, esos métodos que son modernos son relativamente complicados, pero evidentemente requieren que se hagan modificaciones a la ley. El otro gran problema que tiene nuestro sistema regulatorio es lo que llamamos el problema de la captura regulatoria, que es el mayor temor que tienen todos los reguladores a nivel mundial. Es decir, ¿hasta qué punto los regulados, es decir, los que prestan los servicios públicos, influyen sobre el regulador o sobre los jefes del regulador para obtener utilidades? Para obtener utilidades más allá de las que les corresponden. Resulta que en el caso de Costa Rica hay un problema también que deviene de la ley, y es el hecho de que los reguladores son nombrados por el Poder Ejecutivo. Y aunque son ratificados por la Asamblea Legislativa, pero al final de cuentas el regulador lo siente el Poder Ejecutivo como uno de sus funcionarios. Entonces trata todo el tiempo de influir sobre el regulador o sobre cualquiera de los funcionarios de la autoridad reguladora, y resulta que el Poder Ejecutivo tiene muchísimas presiones de parte de los regulados. Y bueno, no voy a ahondar demasiado, pero una de las razones por las cuales tienen tanto poder sobre el Poder Ejecutivo es porque muchos de esos regulados hacen aportes muy importantes a las campañas políticas y consecuentemente eso hace que tengan esa influencia y puedan presionar. Sí, señor. Nos quedan, don Denis, un poquitito menos de 2 minutos y hay nuevas autoridades en el sector además, tal vez aprovecho y lo digo, hay un regulador del cual en ARECEP que tiene distintos ámbitos, por decir algo, hay uno que tiene que ver con agua, otro que tiene que ver con petrolíferos, etcétera, y además hay una junta directiva, tal vez si breve, en el minuto y medio que nos queda, ya que me comí un poquito, si nos haces un poquito de referencia a eso, a esa estructura. Sí, mire, efectivamente, parte del problema que tiene la ley es la forma de elegir al regulador, y tiene muchísimos problemas, porque al tener que depender del Poder Ejecutivo y tiene tantas restricciones, resulta que entonces hay que buscar en toda parte a ver dónde aparece una persona que cumpla con esos requisitos. El nuevo regulador, espero que le vaya muy bien para beneficio de todos los costarricenses, pero que evidentemente le espera una labor muy difícil. En relación a la estructura actual de la ARECEP, organizado en lo que se llaman intendencias, una intendencia para cada uno de los tipos de servicios, sobre todo energía, aguas y electricidad. Bueno, yo soy culpable en parte de esa organización, pero con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de que fue uno de mis grandes errores haber propiciado esa forma de organización,
porque resulta que tienen tanta independencia que entonces más bien lo que se quería evitar, que no hubiera captura regulatoria, resulta que ahora los regulados tienen mucho más acceso a la captura regulatoria, incidiendo directamente en las decisiones de estos funcionarios. Entonces, yo creo que sería saludable para la nueva junta directiva, para el nuevo regulador, cuestionarse si efectivamente ese modelo que está funcionando en la actualidad es el correcto o no. Habría que pensar en otro mecanismo. Lo invitaremos en otra ocasión para hablar sobre este tema u otros, y a las amigas y amigos los invitamos para que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, don Denis. Muchas gracias, don Juan Rafael. Un placer haber estado acá.